O sea que en la gracia Dios mata, sí. En la ley y en la gracia hay pecado de muerte, por si acaso. Algunos dicen, en la ley se mataba, en la gracia todo es permitido. No, señor. En la ley se mataban y lo ejecutaban los hombres. En la gracia también se mata, pero lo ejecuta Dios mismo. Dios quita la vida, ¿ya? Bueno, estábamos tratando de resolver el pecado de muerte. Un hermano nos preguntaba qué es específicamente el pecado de muerte. Es una duda, es una incertidumbre que siempre nos está llegando. Son muchas estas preguntas de aspecto un poco misteriosos porque la Biblia en realidad no tiene un versículo en donde nos dice pues el pecado de muerte es este. O sea, no vamos a encontrar un versículo así. O sea que la Biblia lo ha dejado como que un poco en misterio. Ahora, no siempre que la Biblia mencione algo, o mejor dicho, que no mencione algo de manera específica, quiere decir necesariamente que va a quedar para siempre en misterio. Sino que a veces es necesario de repente intuir, deducir del mismo pasaje. Siempre les comentamos, hermanos, que podamos leer siempre el contexto del versículo que estamos analizando. Esto va a ser sumamente importante para interpretar, para entender un versículo, una frase o alguna palabrita ahí que no entendemos, ¿no? Siempre leamos el contexto. Entonces, en la versión Reina Valera del 60, Primera de Juan 5:16, ahí nos ubicamos. Primera de Juan 5:16 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y a continuación dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Hijitos, guardaos de los ídolos. Así que hermanos, según el contexto, aquí parece indicarnos que los lectores iniciales sabían muy bien de qué estaba hablando el apóstol, sabía muy bien, porque desde los primeros versos, por ejemplo, antes del 16, verso 15, dice, y sabemos que Él nos oye, sabemos, seguridad. ¿Ya? Luego el verso 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Verso 19, sabemos que somos de Dios. Verso 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Así que todo está en una hilación, si usted se da cuenta. Una hilación de seguridad. Y la idea aquí es que vamos a pedirle a Dios, Dios nos va a dar seguridad de salvación porque estamos en Cristo, y nosotros vamos a pedirle a Él, bueno, nuestras necesidades, nuestras peticiones y todo eso, porque tenemos una comunión con Dios, porque tenemos una seguridad en Dios. Pero el contexto que acabamos de leer parece sugerir, amados hermanos, que Dios no va a escuchar ciertas oraciones a aquellos que están en la práctica continua del pecado. Según el libro, según la carta completa, los que practican el pecado no son de Dios. Sencillamente, eso lo ha dicho Juan de una manera categórica, literal, por ejemplo en el capítulo 3. El que practica el pecado es del diablo, o sea, no es un hijo de Dios verdadero. Acuérdate que Primera de Juan nos está haciendo la diferencia entre los falsos maestros y los verdaderos siervos de Dios. Por ahí vamos entendiendo un poco la mente del autor. Por eso vamos a ver aquí, después de decir que hay pecado de muerte, él dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios. Verso 19, sabemos que somos de Dios, ¿ve? Seguridad. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero, otra vez, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y nos presenta a Cristo Jesús como el Dios verdadero.
Y enseguida dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Bueno, así que hermanos, el pecado de muerte, según el contexto que estamos analizando, parece estar muy relacionado con la idolatría. ¿Por qué? Porque nos está hablando de la convicción de conocer al Dios verdadero y sentencia al final, guardaos de los ídolos. Parece, hermanos, que cuando entendemos estos dos aspectos, los ídolos y también el aspecto de la práctica del pecado, obviamente está hablando en un contexto de alguien que se pone en rebelión contra el Dios verdadero. A veces esta rebelión es a pesar de las evidencias, a pesar del conocimiento. Por lo tanto, es natural que alguien que no ha conocido a Dios, pues practique el pecado, que se vaya tras la idolatría, es natural. Pero ¿qué pasa si un hijo de Dios, un hermano en la fe, hace esto? Se va a la idolatría y practica el pecado. Obviamente Dios lo considera un acto de rebelión, un acto de rebeldía, y entonces ¿qué va a pasar? Dios le va a castigar. Muchas veces este castigo, hermanos, se va a hacer pues mediante la muerte. Dios le va a quitar la vida a este hermano que cae en esta rebelión, ¿ya? Ahora, la idolatría no parece ser el único pecado de muerte. Si leemos en otra versión, tengo acá a la mano, por ejemplo, la versión en TLA, y vamos a leer un poquito acá. TLA, primera de Juan, capítulo 5, que dice así, ¿no? Si alguno ve que un hermano de la iglesia comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por ese hermano para que Dios le dé vida. Pero debe tratarse de un pecado que no lleve a la muerte, porque hay pecados que llevan a la muerte, y quiero decirles que no se debe orar por quienes lo cometen. Mira, porque hay pecados, plural, hay pecados que lleven o llevan a la muerte. 17. Todo tipo de maldad es pecado, pero no todo pecado lleva a la muerte. O sea, el contexto, la hilación del pasaje, amados hermanos, parece sugerir que no es un pecado de muerte, sino son los pecados de muerte. O sea, el pecado de muerte puede ser cualquier pecado en la que un hijo de Dios se pone en rebeldía contra Dios, en una rebeldía abierta. A ver, vamos a ver aquí otra traducción, la Biblia de las Américas. Biblia de las Américas dice, si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, ¿ves? Cometiendo un pecado. No dice cometiendo el pecado, sino cometiendo un pecado que lleva a la muerte. O mejor, en este caso, que no lleva a la muerte. Pedirá y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no llevan a la muerte. Hay pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se deba pedir por ese pecado, ¿ya? Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Luego hay otra versión aquí. Vamos a ver aquí. NBI. Dice, si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte, y en ese caso no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. O sea, según la hilación del contexto nuevamente, parece sugerir que el pecado de muerte no es uno, sino varios. ¿Cuáles son estos pecados de muerte? Según el contexto, los que coloquen a un hijo de Dios en rebeldía abierta contra el Señor. Tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver Hechos capítulo 5, y aquí vemos el caso de Ananías y Zafira, que están deliberadamente pecando, planificando una rebelión abierta contra el Señor, mintiendo al Espíritu Santo, y Dios los castigó con la muerte. Tenemos también 1 Corintios 11, donde los hermanos ahí de Acaya estaban abusando de la cena del Señor con conocimiento, pero deliberadamente en la misma administración de la cena del Señor, allí ellos pecaban terriblemente. O sea, no es que venían con pecado de sus casas, sino que en la misma cena del Señor ellos pecaban, emborrachándose, peleándose, andando en glotonerías, todo este tipo de cosas, y Dios, dice el contexto, los castiga con enfermedades, ¿no? Con debilidades y aún con la misma muerte. Así que Dios va a castigar no todos los pecados por igual. Algunos los va a castigar con enfermedad,
Ojo, estamos hablando de hijos de Dios. Algunos los va a castigar con debilidades, ¿no? Y algunos los va a castigar con la misma muerte. Por eso es que Juan dice, si tú vieres a tu hermano cometer un pecado que no sea de muerte, bueno, pide y Dios le dará vida. Puede ser que el hermano esté enfermo por causa de su pecado. Lo que dice Santiago capítulo 5. Mira cómo la Biblia tiene una correspondencia. Si alguien, dice Santiago, está enfermo, llame a los ancianos y si hubiere cometido pecados, entonces le serán perdonados. Así que la idea es que si alguien cae enfermo y bueno, su pecado no sea un pecado de una rebelión tan grande, sin embargo Dios lo está castigando por ese pecado, se puede pedir, el hermano se restaura, incluso recibe sanidad. Pero ¿qué pasa si es un pecado de muerte? Obviamente de repente es un hijo de Dios que está actuando deliberadamente, sin arrepentimiento, y Dios le hace entrar en enfermedad, y en este caso cuando vemos que de repente el hermano no está en arrepentimiento, no hay que pedir, porque Dios de alguna manera se lo está llevando, o sea, Dios le está castigando con la misma muerte. Así que hermanos, nuevamente, cuando a mí me preguntan, pastor, ¿cuál es el pecado de muerte? No hay una respuesta específica, o sea, la Biblia, según el contexto, estamos analizando, estamos deduciendo que en realidad son muchos los pecados de muerte. Puede ser cualquier pecado en la que usted esté en forma rebeldemente, de una manera deliberadamente, pues poniéndose en contra de Dios. Entonces, como es hijo de Dios, Dios tiene el derecho de castigarle. Uno de esos castigos es la muerte, ¿no? Así que en este sentido estamos claros. No sé si tienen allá una aclaración, alguna pregunta en especial. Vamos a ver aquí. A ver, pastor, un ejemplo del pecado de muerte, ya lo hemos dado, ¿no? Ya lo hemos dado. En Hechos 5 y 1 Corintios 11. Y dice, o sea, pastor, solo la idolatría es pecado de muerte. No, lo acabo de decir. No solo la idolatría es pecado de muerte. Puede ser, ya hemos dicho, cualquier pecado en la que un hijo de Dios está en rebelión contra Dios, por la fuerza del contexto. Porque no te está diciendo ahí, el que comete este pecado, ¿no? De muerte. O este es el pecado de muerte. No, no, no. Puede ser pecados no de muerte y pecados de muerte. O sea, son muchos los pecados de muerte según tu actitud. Porque, por ejemplo, usted puede pecar hoy sin saber que está pecando. Hay esa naturaleza de pecado, porque pecado simplemente es errar al blanco, desviarse de la perfección. Así que usted hoy puede estar pecando y sin saber que ha pecado. También hoy puede pecar simplemente por una cuestión de accidente, porque fue tentado y cayó en el pecado y se arrepintió. Bueno, Dios no le castiga con la muerte. Pero ¿qué pasa si usted sabiéndolo, sabiendo que es pecado, está pecando y sigue pecando? Y es advertido y sigue pecando y no le importa nada, sigue pecando. Bueno, creo que en este caso es una rebelión abierta contra Dios y Dios le va a quitar la vida. Dios no va a pasar por alto eso. Primera de Corintios 5 también, hermanos, ¿ya? Primera de Corintios 5. Ahí vemos el ejemplo de un hermano que estaba en rebelión abierta porque estaba conviviendo con la mujer de su padre, delante de todo el mundo y no quería arrepentirse. Así que Pablo dice, entregadlo a Satanás para destrucción de la carne, o sea, de su cuerpo, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Lee 1 Corintios 5, ¿ya? Y ahí vemos otra vez que se pone en función el pecado o el castigo por el pecado, que al final hemos visto que si hay arrepentimiento, no hay ejecución de muerte. Porque si tú lees 2 Corintios 2, este personaje se arrepintió y no murió. Pablo dijo ahora restaurarle, ¿no? Confirmar el amor para con él. Por eso es que estamos diciendo, una vez más, a la luz de lo que observamos en el contexto, el pecado de muerte es cuando el Hijo de Dios no se está arrepintiendo y está rebelde y deliberadamente pecando en contra de Dios. Dios le va a quitar la vida, ¿ya? O sea que en la gracia, ¿Dios mata? Sí. En la ley y en la gracia hay pecado de muerte, por si acaso. Algunos dicen, en la ley se mataba, en la gracia todo es permitido. No, señor. En la ley se mataba y lo ejecutaban los hombres. En la gracia también se mata, pero lo ejecuta Dios mismo. Dios quita la vida, ¿ya?